Hola, buenas noches. Voy a comentar la tercera ronda del torneo Clínica de Ajedrez del mes de marzo. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver la primera partida entre Juan Ignacio Rosas y Nicolás Álvarez de Malde. La misma empezó con D4. Se jugó D5 y se desarrolló un gambito de dama, la variante eslava, y juega con E3, que es una de las opciones. Entonces el negro juega el movimiento alfil G4. Aquí parece mejor alfil F5. Es la salida que suele ocurrir para desarrollar primero el alfil y luego el peón. Alfil G4 tendría la posibilidad del blanco de jugar con el centro móvil con peón F3. Se jugó caballo F3 y entonces el negro no tiene problemas en esta partida, ya que sacó el alfil fuera de la cadena de peones, encontrándose sólido. Bueno, tomar es una posibilidad, la otra sería sacar tranquilamente el alfil a D6. Yo en principio la prefiero para jugar con el alfil a un juego activo, ¿no? Peón por también es posible, caballo D7, se toma, perdón, se mantiene la clavada y alfil D6. Este es un plan que me parece sólido para el negro, con idea de llegar a jugar E5. Entonces, se jugó alfil E2. Me parece que 4 E5 sería la continuación normal. Se jugó alfil E2 desclavando. Y ahora el negro debió haber jugado enroque y después de 4 E5. Creo que la jugada torre C8 no sería lo más usual en esta posición, demorando el enroque, ya que contra E4 deberían tomar alguna medida en relación a la amenaza de E5. Creo que el mejor camino sería jugar alfil por caballo, tras alfil por alfil E5. Eso sería la forma de jugar del negro. Ahora, si juega E5 directamente, esto gana un peón para el blanco, con una secuencia obligada. La jugada intermedia caballo por F7 termina ganando un peón. Interesante recurso táctico tendría el blanco en ese sentido. Pero bueno, no se jugó de este modo. El blanco prefirió jugar dama C2, un movimiento de simplemente de acomodar la dama, en vez de ir directamente hacia el centro del tablero. Entonces se jugó alfil B8. Evidentemente el negro inició la jugada torre C8 para hacer alfil B8 y montar la máquina y amenazar alfil por caballo en el flanco rey. Creo que al llegar a esto, al tener el centro el blanco, ya tiene una ventaja posicional, creo que sería G3 la jugada que lograría prevenir todo el plan del negro. Ahora, la jugada G4 es más arriesgada. Queda el flanco rey bastante abierto, el centro todavía no está definido, que sea abierto o cerrado. Me parecía muy interesante la jugada C5, ya que se amenazaba C4 y a dama E2 jugar a 6 con idea de B5 tal vez. También de ver si en algún momento va la jugada E5. Bueno, todo esto no se hizo. Vamos hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que terminó sucediendo? B5. Bueno, ahora el blanco pudo haber jugado E4 como la jugada más aguda, la que iba al meollo de la cuestión. Esta era la E4, era la jugada que hubiera obligado posiblemente al rival a tomar decisiones. C5 era una decisión interesante y jugar con dama B7 en una partida a todo o nada, contragolpeando, no solo en el punto E4, sino en la columna C abierta con una mirada hacia la dama. La posición sería muy compleja. Este sería un camino interesante que podría desarrollar el negro. Creo que la posición es aguda, pero daría la impresión que el negro tiene que jugar siempre muy justo, encontrando todas estas jugadas complicadas, ¿no? En la partida se jugó B5, A3, se jugó A6. La otra era C5 de inmediato, A6, E4, y vino la jugada E5.
La otra opción era bien aguda con C5. Sería la jugada negra a tener en cuenta. Y ahí se está amenazando C por D4 y la entrada de dama H2. Ahora tiene mucho sentido la máquina que ha efectuado el negro tras todo esto. Sobre todo tras la jugada G4 que ha debilitado en forma muy peligrosa la posición del rey blanco. Ahí cobró sentido el tema de desarrollar la máquina y todo esto que terminó sucediendo. A ver, se jugó A3, vino A6, E4 y se jugó E5. También no deja de ser interesante. Se jugó G5. La opción correcta era tomar en el centro, peón por peón o caballo por peón, una de estas, y se sucederían una serie de cambios obligados, como ser caballo por peón, caballo por caballo, dama por caballo y F4 para manejar la mayoría de peones del flanco rey e incluso intentar copar el alfil de G6 con un F5. Se ve obligado el negro a salir con algún jaque, la dama blanca tapa, amenaza F5 y entonces se retiraría y el blanco consolida su tema posicional, ya que juega en ambos flancos del tablero, quedando algo mejor, bastante mejor. Este sería el camino a jugar, con el plan de la mayoría en el flanco de rey. No se tuvo en cuenta eso y se jugó G5 y se entró una partida del todo o nada. Vean cómo se terminan tomando. El rey ahora negro no tiene enroque, sin embargo, el rey blanco se encuentra también bastante expuesto. Y bueno, la partida es muy caótica. Se ataca el caballo, que fue defendido con el alfil E2, me parece. O esto era una variante. A ver, ¿qué ocurrió aquí? Algo así siguió la partida, pero esperemos a ver, continuar. Ah, no, fue todo así y ahora en este momento debió haber jugado alfil E2 y se jugó rey G2. Alfil E2 era, y vendría alfil por caballo, rey por y dama H2. No, sí, así fue. Si alfil E2 también venía alfil por caballo y dama H2. Y alfil E5 es una jugada importante que hay que efectuar, que cubre la protección del peón de G7 y luego se recupera dicho peón. Y bueno, y el negro tiene un buen juego, al menos de igualdad. Esto sería la forma de continuar. En la partida se jugó de esta forma y entonces el negro disponía de este camino que me parecía algo mejor, con caballo E5, y llegar a este final, donde el negro estaría mejor. Esto sería lo que yo propongo para el negro. Se jugó alfil por caballo, llevando el rey al medio, y dama H2, para luego continuar con alfil E5 o caballo E5. Se tomó con jaque, y ahora me gustaba más alfil E5, que era lo más simple, y el negro ganaría un peón. Pero se jugó con caballo E5, alfil D4 no fue lo más preciso, era mejor rey D2, alfil D4 permitió este jaque, y ahora el negro pasa a tener posición ganadora, tal cual ha jugado, y ahora la jugada en vez de caballo por D4 era C5. C5 entonces era la jugada correcta del negro, ya que si se va al alfil pierde el peón central, y si toma alfil por peón hay una secuencia que me parece ganadora. A ver, vamos a entrar en dicha secuencia. Alfil está ganando el negro entonces con toda esta secuencia, ¿no? Era dama B4 mejor. Esperen un segundito. Dama B4, perdón, es la jugada. Y ahí es caballo D4 jaque y el rey se va y dispone de torre por alfil y con el doble en B3 de caballo termina ganando el negro. Bueno, esta es la secuencia ganadora, que no ocurrió en la partida, sino que se prefirió caballo por alfil y ahí perdió parte de
el veneno, la posición del negro, que ahora dispone tan solo de un peón de más, pero que el blanco dispone de contrajuego en un permanente atacar de los peones adversarios. Aquí, por ejemplo, hubiera sido tablas de otra manera, jugando activamente el blanco, o sea, logrando ganar peones en el flanco dama a costa de empezar a correr con el peón libre. Ganaría todos los peones y luego el alfil se entregaría, tarde o temprano, por el peón que coronará, y entonces se quedará un final de 4 contra 3, con una pieza de más para el negro. Posiblemente era una forma de jugar por parte del blanco, que prefirió jugar torre H4, que no me parece lo mejor, porque el negro siempre dispone de rey G5 seguido de H5, y ya iría acompañado al peón con la posición activa del rey. H6 fue un poco más pasivo, el blanco fue hacia el flanco dama, quizás F4 era una buena forma para impedir que el rey logre activarse. Bueno, todo esto tuvo permanentes chances, ahora ya no, ahora viene F4 y ahora la posición pasa a ser confusa, incluso si hay alguien que preferimos sería el negro en esta posición nuevamente, pero se reiteran en varias oportunidades la posición y ahora la posición ya está más equilibrada. La posición es de alfil de distinto color, un camino para empatar creo que era este, y entonces se lograba esta posición activa de parte del negro en ese final. Bueno, nada de esto sucedió y se fueron complicando las acciones del blanco paulatinamente, cuando fueron entregando los peones, y ahora de pronto empieza a caminar el peón de H. Era mejor alfil de 2, pero H5 era más directa. Bueno, acá era torre de 5, rey C2 se jugó, y acá empieza a avanzar el peón de H muy peligrosamente, quedando la partida muy favorable ahora para el negro. Por más que se haga ese jaque, el negro tiene todas las de ganar retirando ahora el alfil a F2 o a G3, pero curiosamente se dejó el alfil y ahora es el blanco el que debe ganar esta posición con facilidad, diría yo. ¿Cuál es el plan ganador? Bueno, sencillo, cubrir el jaque en C6 y avanzar el peón de B. Si en un momento se llega a torre por alfil y rey G2, cuesta la torre y se termina ganando con el peón. Bueno, la partida transcurrió en un sinfín de errores, de posiciones que me imagino que eran un apuro de tiempo vertiginoso. A ver si vuelve a avanzar el video. Es que no se jugó de este modo, no se jugó con rey C5, todo esto. Claro, vamos a ver cómo se siguió la partida en su camino principal. Hubo una serie de dudas donde no se defendió el peón y el negro no lo comió, sino que jugó el rey hacia el otro sector del tablero, y el blanco, en vez de empezar a avanzar el peón, bueno, finalmente costó el peón y se llegó a esta posición donde habría que ir sobre el peón H, llevar el rey hasta G3, cubrir con el alfil en H2 y comer el peón y llegar al final de torre y alfil contra torre, que es difícil. Tiene dos resultados contra uno, puede ganarse. Hay posiciones ganadoras y hay muchas de tablas. Sería el final que terminarían jugando en esta accidentada partida, que pasó de todo. Evidentemente fue un apuro de tiempo, me imagino, de un montón de jugadas. No sé, más si la partida no se definió al blanco por tiempo. No me extrañaría, porque fue una sucesión de jugadas, de ciertos errores que no eran previsibles jugadas atrás. Me imagino que estarían en un enorme apuro de tiempo. Bueno, así es el finish y esas características, jugar 30 minutos. La partida tuvo un interesante desarrollo, muy interesante desarrollo estratégico. Vamos ahora a Arturo Álvarez de Malde con Alejo Graham.
otro peón dama. A ver, si digo bien, la de Mariano Corsi fue peón, a ver, sí, peón dama, y ahora se jugó con este raro H3. Esta partida me parece... No, esta partida es entre Alejo Graham y Mariano Corsi. Están mirando la otra ronda. Alejo Graham. No, esta es la de Gustavo López de Vergara y Arturo Álvarez de Malde, que tuvo este inusual desarrollo con H3. En vez de jugar el gambito dama, es como ceder al rival de jugar con el color blanco. Entonces termina desarrollando otro gambito de dama con los colores invertidos. No se puede jugar con alfil G4, así que se jugó con alfil F5, y lo que ha ocurrido es que juega como si fuera una posición de peón dama, del gambito de dama. Creo que, a ver, ante un juego de esta índole, torre C8 o alfil D6, se tiene que hacer la variante capa blanca, con los colores invertidos. Algo así sería la cuestión de jugar de parte del blanco. Pero esto no se desarrolló, sino que se terminó jugando con C4, que es interesante. Para mí hay que mirar siempre la jugada caballo H4 del blanco para ver si puede quedar con la pareja de alfiles. Pero se jugó con B3 y no me gusta B4. B4 es como decir, voy a jugar con el alfil malo de C1, en cambio B3 me da la esperanza, sobre todo después de la jugada A4, aquí, en esta posición, de amenazar alfil A3 y sacarse como de lugar el alfil de C1 y cambiarlo por el alfil de F8. Al no hacer ese plan, ese fue el tema de toda la partida. Fue el alfil de C1. Y el negro lo manejó con gran destreza esa posición. Vean, jugó muy bien con el tema del alfil bueno y malo, y fue justamente el motivo de la última clase que tuvimos junto a su hijo. Justamente torre A1, torre A2 para dama A1, pero lleva la dama muy bien al flanco dama, con dama C7. Pudo haber jugado H6, un tiempo para jugar H6 y conservar el alfil, pero ahora ante esto dama B7 sostiene la columna, pelea la columna y juega todo el tiempo contra el alfil de C8. Acá creo que caballo por alfil hubiera sido algo mejor, y tratar de regresar el caballo por otra ruta, aunque siempre el tema es caballo D5, F5, y el alfil de B2 no se encuentra bien. O sea, por más que se logre cambiar la pareja de alfiles, el problema es otro. El problema es el alfil de B2 que aún no ha sido resuelto. Creo que acá el blanco tuvo la opción de jugar peón por peón. Era algo mejor, esto era algo mejor. Sin embargo, siempre sigue quedando el problema del alfil que no participa del juego, que es el alfil de B2. Por más que vaya solucionando un poco, con el espacio, con algún cambio de piezas, sigue teniendo el problema mayor. Acá creo que el mejor camino para jugar de blancas es este cambio, y después el pasaje del caballo a mejores casillas, F5H4, cosas así, tal vez buscar la máquina. Otro plan es caballo F5H4, H5H4 y jugar invirtiendo la dama y el alfil para atacar H2. Bueno, son interesantes todos los planes que puede desarrollar el negro tratando de mejorar sus piezas. Al no hacer alfil por caballo, jugó peón por peón, esto alivia un poquito más, ya que el blanco puede llegar a cambiar piezas en la columna E y buscar habilitar el alfil por la casilla C1. Se jugó alfil por F3, tal vez B por A, alfil de 1 sería importante, y esta jugada, bueno, llegar a esto por el negro seguiría estando mejor. No se hizo de este modo, no se hizo peón por peón, sino que se jugó alfil por caballo, caballo por alfil, incursionó bien con el caballo, y acá tendría que haber jugado a simplificar un poco la posición y retirar la dama, y luego ver si con caballo D2 puede aplacar un poco la ventaja, cambiar ese caballo y tratar de regresar el alfil por C1 en algún momento. Esto sería el plan del blanco.
de esta simplificación, no se hizo todo eso, se empezó a maniobrar con la dama. En realidad el que tiene que llegar a esa posición es el alfil, claro, quiere llegar la dama a C2 y el alfil a C1, eso sería lo que está buscando. Dama E7, es la pregunta que hay que hacerse. ¿No se puede jugar la dama a C2 y el alfil a C1? Bueno, se jugó alfil a A1 y eso es como que no. También se puede jugar el alfil a D1 y el alfil a C2 para intentar algún tipo de clavada, de mejoramiento de ese alfil, y el otro es el que verdaderamente hay que mejorar. Jugando así no se logra. El negro empieza a pasar en tanto las piezas al flanco rey, donde el alfil de A1 es el principal no participante del juego de ese sector del tablero. Entonces vean la casilla F4 de primordial importancia, donde se encuentra el propio alfil. Aquí había que haber regresado con alfil B2 y alfil C1. Se jugó dama C2, rey F8 para cuidar la torre, vuelve el alfil y ahora era única alfil C1. No se hizo, se cerró el flanco y llega como una bomba la jugada caballo F4. Ese caballo es muy fuerte. Torre 3 es única ante la amenaza de caballo por H3, G por H3 y dama por caballo. Ahora está la torre, pero las piezas siguen pasando. Hay un doble rayo X. Rayo X sobre el rey, amenaza caballo por H3, y cuidado el rayo X hacia la dama en el aire. Justamente esa fue la distracción del blanco, de jugar rey H1 y permitió caballo G3 ganando, ya cuando la posición era difícil. Se jugó obviamente caballo G3 y se ganó la dama. Pero bueno, ya la posición era difícil. En vez de rey H1, la posición del negro es mucho mejor. A ver si me deja volver atrás, podremos ver un poco qué hubiera podido pasar en vez de la jugada rey G1. Bueno, ahora volveremos. En esta posición se pudo haber jugado G3, atacando el caballo defendido, el peón de H3, y lo que restaría es darle juego a las torres que no participan del juego. Por ejemplo, la jugada torre de 6 para doblarse con la otra torre. Ante esta jugada se mantiene la defensa contraatacando el caballo de H4, y esta es la posición para ver si se trae el alfil a F2, se abandona la casilla de 3. Bueno, siempre el negro tiene un juego preferible, de mucha iniciativa. Creo que toda la partida se trabajó sobre el alfil malo adversario. Vamos a ver la última de las partidas del día de hoy, la que jugaron Alejo Graham y Mariano Corsi. Todos alumnos míos. Toda esta gente que participa del torneo estudian en forma en particular conmigo. Bueno, muy bien. Vamos a ver la otra partida con E4. Se jugó E5 y se desarrolló una defensa húngara que se le llama el movimiento alfil E7 contra la italiana. D4 es la mejor jugada, peón por peón es la mejor jugada, caballo por peón. Acá estamos camino teórico, D6 para hacer caballo F6, caballo C3 y caballo F6 será la jugada. Caballo E5 no me gusta tanto porque mueve 2 veces la pieza en la apertura. Tal vez en algún momento jugar alfil B3 después de caballo F6 y enroque puede haber un C5 atacando el caballo y mirando C4. Por eso muchas veces el alfil termina aquí en E2 y el blanco tendría ventaja con F4, con mayor espacio. Esto sería la partida a jugar. Pero se olvidó del alfil, es como que no tuvo en cuenta qué pretende el rival y bueno, ya a partir de una pieza de menos se hace difícil. Así todo, jugó bastante bien el blanco para luchar porque se desarrolló una partida de enroques opuestos. Aquí, en este caso, hay que buscar la simplificación. Caballo D5 es la mejor jugada para bloquear el rayo X de la torre hacia la dama. Se tomó y ahí empieza algún juego de artificio, pero no parece tan grave. Ahí se atacó el peón central. Me gustaba la jugada ingeniosa torre A6, porque si dama por peón habría torre E6, y a G5 se va el caballo,
caballo D5, dama C5 buscando cambios, y bueno, esto ya no pasa absolutamente nada. Lograría el negro salir airoso con su pieza de ventaja. Bueno, en tanto en la partida se jugó E4, pero ya vino esta jugada para buscar comer el peón de E5, D4. El caballo se fue, y acá se pudo haber jugado caballo D5 y vendría dama E5. Se comió el peón. Bueno, ya logró ganar un peón el blanco, jugó dama E6, es la jugada que tenía preparada, atacando simultáneamente a A2 y a H3. Bueno, salió atacando el caballo, se simplificó la partida, que favorece al negro, creo que es un buen procedimiento. Tuvo mejores caminos, aquí la mejor jugada es alfil G2, logrando cambiar piezas. Se defendió el caballo, se atacó el alfil, y ahora lo mismo que antes, el doble ataque, y la partida está ampliamente ganada por el alfil de ventaja. Bueno, se abre una columna, no hay nada de parte del rival, así que torre C5 era buena, para C3, B5, se jugó B5, yo creo que también son buenos caminos todo esto para el negro, atacando el peón y logró B4, todo esto es excelente para el negro, jugó muy bien la partida hasta acá, tiene la pieza de ventaja y jugó técnicamente correcto. Acá se puede jugar la torre a A5 y comer el peón rápidamente. Siempre tiene la jugada torre A5 ganando el peón. No veo la dificultad de no hacerlo. Esto también termina ganando el peón, ya es un peón más la pieza. Creo que sí, está bien todo esto. Está todo muy bien. Creo que hasta está bien jugar G5. Me parece que no hay ningún tipo de contraindicación. Ahora se trata de ir avanzando el rey, el alfil y el peón tranquilamente hasta llegar a la coronación, en grupo. Es un trabajo en grupo. Para el blanco, creo que lo mejor que tiene no es cambiar la torre. Sería cambio de torre si el peón de la coronación fuera de casillas negras. Ahí sí se cambia la torre y se busca esa posición de tablas. Si no, tiene que estar la torre lejos y tratar de matar a jaques al rival y complicarle la tarea. Esto de quedar en cerca, bueno, ahí es un blef, ya que el negro pudo haber ganado con alfil de 5 la torre. Bueno, no se hizo y se jugó a seguir el plan lento y cambiar justamente la torre. Ya no hay ningún tipo de chance porque el peón corona inexorablemente, porque se trata de la casilla de coronación del mismo color del alfil, así que se hace dama. Y luego sí, me imagino otro apuro de tiempo aquí vertiginoso. Puede llegar a comprometer todas estas jugadas eh, con algún ahogado. Lo mejor en estos casos es jugar dama a la casilla B6, donde incluso lo está diciendo la flecha, para luego dar el mate frontal y que no haya ningún tipo de ahogado. Esto, cuidado de cerrarlo demasiado porque puede haber una posición de ahogado. De vuelta, dama, bueno, acá es mate, dama C1, rey A2 y alfil de 5 mate. De lo contrario, si hacemos un procedimiento sin riesgo, dama B5, rey A2 y acercar el rey hasta C2 y dar mate frontal. Esto es peligroso porque puede darse una posición que lo ahoguemos al rival. Justo acá no, porque rey C1, dama B1 y rey A1, dama B1. Bueno, fueron 3 muy interesantes partidas, así que los felicito y bueno, mañana a jugar una nueva ronda, a divertirse, a practicar. Esto como dice el título del torneo, Clínica de Ajedrez, como si fuera una clase. Más que nada es una clase de una partida amistosa que ustedes juegan, no es una onda tan competitiva, sino que es aprender de los errores que se van cometiendo y ver los temas estratégicos durante las propias partidas. Por ejemplo, me llena de alegría que las partidas justamente de Arturo, que habíamos mirado el alfil bueno y el alfil malo, casilla débil, bueno, se dio finalmente en la partida. Gustavo López no es mi alumno, perdón, es un gran amigo y es
con mi contador, un gran contador, es el presidente del Club de Ajedrez San Miguel, lo conozco hace muchos años. Los demás sí son alumnos, todos ellos. Así que un fuerte abrazo para todos y espero mañana al ver las partidas.